que ya están listos para dejar la víbora chillando. Ya llegó el abogado César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional. Querido César, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? A ver si tenemos al querido César Gutiérrez Priego. ¿Cómo que todavía no? Pues ya lo había visto en el sistema, mi querida Adriana. No, hombre, me tiraron una curva los compañeros, me mintieron, me dijeron que ya estaba el querido César Gutiérrez Priego. El que sí ya está listo es el sensei Ramiro Padilla Atondo, escritor, analista y miembro de esta familia sin censura. ¿Cómo estás, Rodrigo? Ramiro, ¿qué ando pensando yo? Pancho, Pedro, Pablo. Pedro y Pablo eran hermanos, ¿no? Bien, aquí ya de regreso en Ensenada. Quiero pedirle una disculpa a toda la bandita de la Ciudad de México por no asistir a la marcha este domingo, pero pues ya denme chance de llegar a casa, ¿no? Al menos unos meses y ya después nos reencontraremos en otras marchas. Todo bien, mi querido Vicente, todo bien. Oye, Ramiro, pues hay un chorro de temas de qué hablar. Oye, por cierto, ya rayan en lo enfermitos los de la oposición mientras se conecta el querido César. ¿Cómo ves a Federico Dorin, este diputado panista, que dice que hay que exorcizar a los de Morena para que saquen a la Elba Ester Gordillo que llevan dentro? El diputado del PAN, Federico Dorin, señaló que combaten la tentación autoritaria para evitar que morenistas mapacheen electoralmente como lo hacía el Bester Gordillo. Lo último que yo supe fue que un panista se robó una elección en el 2006. ¿De qué me hablan estos personajes? La verdad, cada vez se van como en competencia, ¿no? A ver quién dice la pendejada más culebra de la semana o del día o del mes, ¿no, Ramiro? Pues el famoso tigre de Santa Julia, ¿no? El Dorin. Sí, es cierto, sí, es cierto. ¿Qué te puedo decir? Al final de cuentas, los gigantescos despropósitos en la manera en que se comunican las cosas, sobre todo desde la derecha, que tiene obviamente un público cautivo que cada vez es menos numeroso y que saben ellos perfectamente que se les está acabando el gas. De hecho, ya no tenían gas desde hace tiempo y ahora salen con estas soberanas pendejadas y uno dice, señores, ¿dónde tiene la cabeza? O sea, en buena onda, el discurso tendrían que haberlo trabajado de otra manera desde hace 4 años. Lo hemos dicho muchas veces aquí en el espacio, ¿no? O sea, si hubieran sentado, hubieran hecho una culpa, hubiesen entendido de qué se trata, por qué los votantes les dieron la espalda a todos ellos, entenderían, ¿no? Obviamente tienen sus cotos de poder en la Ciudad de México. No me sorprendería que también estuviera involucrado allí en el cártel inmobiliario, ¿no? O sea, los panistas eran unos rateros elegantes, ¿no? Y siguen siendo rateros más elegantes que los panistas. Pero estos cuates, que son personas sumamente deleznables, no tienen nada que se les pueda decir, básicamente, señores panistas, ¿qué onda con ustedes? O sea, hacer las comparaciones odiosas y obviamente, pues, sin el Bester Gordillo, no gana Felipe Calderón. Acuérdense también que el voto corporativo de los profesores tuvo mucho que ver en el 2006, aparte del fraude. Entonces, ¿de qué habla de ese cuate? No, nomás que no se grabe defecando al cabrón, porque defeca por los dos lados, por atrás y por la boca este cabrón, ¿no? Y vaya que si hay muchos de esos en estos días, incluyendo al Marieto Ponce, a los Ferrís y a los Gomís, tirando estiércol contra el presidente por esta marcha que promete ser histórica. Sería tal vez, solo tal vez, la última oportunidad de marchar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, mi querido Ramiro. Es que obviamente que cuando están jugando a querérsela medir, se la quieren medir contra el presidente, contra el arraigo del presidente, y él dice, pues él mismo lo dice, ¿no? Tiene más del 70% de aprobación, y si realmente
Si en el conglomerado de las encuestas las midieran bien, porque hay encuestas que mienten a la baja, que dicen el presidente probablemente tendrá un 80% de apoyo, si las encuestadoras midieran bien, ¿no? Pero obviamente sí es una posibilidad, es una oportunidad histórica para nosotros, para todos. Bueno, obviamente yo no voy a poder estar este domingo, pero sí para toda la bandita de allá de la Ciudad de México y alrededores que vayan, hay mucha gente que va a ir del interior de la República, y para que le vayan midiendo, después de la marcha desangelada de los de Rosita, ¿no? Del Bel Rosita de la oposición, pues obviamente sí les van a dar una muestra de músculo los seguidores del presidente, y ya por eso han intentado desacreditar la marcha de todas las maneras posibles, pero pues se están fallando miserablemente, porque pues nadie le gana al presidente en movilizar gente. O sea, vamos, se pusieron a las patadas con Sansón, ahora que se aguante, ¿no? Así es. Bueno, pues seguimos esperando al querido César Gutiérrez Priego para que se una a la mesa de diálogo, y mientras eso sucede, nosotros seguimos analizando los temas importantes y obviamente las declaraciones de los protagonistas en la política mexicana. Mi querido Ramiro Padilla Tondo, déjame plantearte otro tema para seguir avanzando en esta mesa de diálogo. Fíjate que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido al Poder Judicial cesar el influyentismo político a la hora de dictaminar las sentencias. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al Poder Judicial para que no caiga en la indolencia y en el burocratismo en los casos relacionados con personas que permanecen en la cárcel sin sentencia o que se ha comprobado que fueron torturadas. Hizo estas declaraciones en referencia también a los casos que está revisando Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, casos como el de Israel Vallarta y el de Brenda Quevedo. Y bueno, el presidente se pregunta en estos casos, ¿y ahí cómo? ¿La justicia cómo? ¿Cómo hablar de justicia? Y bueno, pues un llamado que duele, claro, por donde lo veas, mi querido Ramiro. Que lo hemos comentado muchas veces, y es importante que se entienda que cambiamos de régimen político, pero no cambiamos de sistema judicial. Uno de los grandes pendientes es obviamente una reforma al Poder Judicial, porque sabemos cómo se manejan, con un 97% de impunidad en los casos de delincuencia, pues es obviamente pues es un síntoma inequívoco de que necesitamos una renovación, y más cuando se politiza la justicia en muchos casos, que también ha sido una constante. Si uno recuerda la historia, podemos hablar, por ejemplo, de cómo llega Salinas de Gortari y encarcela a la Quina, por ejemplo, ¿no? Cada quien llega Cedillo y encarcela al hermano de Salinas, y porque son motivaciones obviamente políticas, y porque el sistema judicial siempre se ha trabajado así. Al final de cuentas, creo que hay un libro, y creo que fíjate que y es de los derechosos, ¿no? Y creo que el libro se llama ¿Y ahora qué? Por ahí leí el prólogo de Aguilar, de Oligar Camín, ¿no? Donde creo que fue María Amparo Casar la que explicaba un poco. Obviamente sí es un buen ensayo, a pesar de que no estemos de acuerdo con ella, donde explica un poco del sistema judicial mexicano, donde habla de cómo han funcionado las instituciones en México a través de la historia. Entonces, obviamente, para renovar el sistema judicial, debemos de entender, para empezar, que pues los prianistas son rateros, no pendejos. O sea, obviamente ellos construyeron un sistema judicial a su imagen y semejanza para evitarse problemas en el futuro. Es por eso que son tan altos los márgenes de impunidad. Y no digo que sea ajeno a otros sistemas judiciales. Vemos el caso de, por ejemplo, de O.J. Simpson, que fue altamente difundido, ¿no? En Estados Unidos tienes mucho dinero, puedes sortear la ley, o de un famoso actor que tuvo relaciones con una menor, y pues no lo metieron a la cárcel porque tenía mucha lana. Ahí en Estados Unidos, o sea, sucede en todos los sistemas, pero en México es obviamente de los sistemas más corruptos que hay, y que ya habría que tener una posibilidad de renovar el Poder Judicial, así como
no quieren la reforma del INE y les vamos a meter 4 consejeros en abril, pues así va a ser con el asunto de la reforma judicial, ¿no? Así es. Oye, ¿cómo hay temas que analizar? Ricardo Monreal niega ser el caballo de Troya de Andrés Manuel López Obrador para dividir a la oposición de cara al 2024. Ay, qué bueno que lo aclaró, estaba con el pendiente, no iba a poder dormir. El senador de Morena, Ricardo Monreal, aseguró hoy que no es el caballo de Troya del presidente Andrés Manuel López Obrador para dividir a la oposición rumbo a las elecciones a nivel federal en 2024. Señaló que no ha pactado con López Obrador unirse a Movimiento Ciudadano para sabotear al partido, señalando además que respeta a los partidos de oposición y cito, hay descalificaciones sobre si voy a jugar un papel frente a la oposición, si voy a unir a la oposición, si voy a ser la Troya o el caballo de Troya de la oposición, si hay acuerdos con el presidente para irme a Movimiento Ciudadano y desde ahí dividir a la oposición, dijo. Agregó que los señalamientos en su contra son falsas. Es que no va a ser el caballo de Troya, va a ser orgulloso candidato de la oposición. Nótese mi sarcasmo, mi querido Ramiro. ¿Cómo ves a Ricardo Monreal? Por si acaso estaban con el pendiente los obradoristas, los morenistas, y no podíamos dormir. Pues, ¿qué te puedo decir? Obviamente todo el mundo sabe, el problema de las percepciones es muy importante. Cuando tú percibes a una persona como traidora, ya no te sacas ese San Benito jamás, ¿no? O sea, ya sabemos todo el mundo que Monreal ve solo por sus intereses, no ve por los intereses de los demás. Monreal de repente es un tema bien interesante de cómo la gente se autopercibe, ¿no? En el caso de Monreal y cómo hizo un berrinche legendario cuando no fue candidato a la Ciudad de México, porque él imaginaba, según su extraña idea de llegar a la presidencia, él imaginaba que después de ser jefe de la Ciudad de México iba a ser el candidato natural a la presidencia, pero sucede que llegó Claudia y se posicionó mejor que él y obviamente tiene amplias posibilidades, tanto Claudia como Brad como Adán Augusto, de ser los candidatos. Entonces, que el cuate salga a decir estas cosas que, o sea, uno no entiende el doble discurso de Monreal, o eres o no eres. A mí me parece que una gran parte de los funcionarios de la 4T le han quedado a deber al país, en el sentido de que pareciera que el presidente está solo contra el mundo, ¿no? Para eso tiene las mañaneras, pero también desde la tribuna, el más público de todos ni siquiera pertenece a Morena, pertenece al Partido de Trabajo, que es Fernández Noroña. Entonces uno de repente le pregunta a la gente de la 4T, o sea, con eso, o sea, ya no me ayudes, compadre, le dice uno a Monreal, ¿no? Porque pues obviamente Monreal no ha estado del todo defendiendo los intereses del país a favor de la 4T, sino se la ha pasado negociando y ahora habla a reconciliar a México. No puede reconciliar a México cuando estamos 80% a favor del presidente y el 20% nomás la oposición. ¿Por qué le vas a dar voz? ¿Por qué le vas a dar voz? Le vas a dar voto a una oposición que perdió estrendosamente en el 2018, en el 2021 y que van a volver a perder en el 2023 porque son muy malos para gobernar. Yo no les da, o sea, ¿por qué les vas a dar? Lo he dicho yo muchas veces a través de mis libros. Nosotros ganamos, nosotros ponemos la agenda. O sea, ellos qué tienen que ver en esta circunstancia nueva de tener un gobierno totalmente diferente que ahora sí está trabajando para las mayorías como deben ser las democracias. Entonces, yo a Monreal no le creo ni por un momento. Yo lo invitaría a que se retirara de la política mejor, porque lo que hace pues obviamente hace más daño del beneficio que podría ofrecer Monreal, ¿no? En estos casos, no sé, ya me tiene harto Monreal. Fíjate, bueno, si te tiene harto Monreal, también nos tiene a muchos harto Calderón, por ejemplo. Fíjate lo que estaba leyendo, esta investigación que se publica en el periódico El País de España. El enigma del informe de $3 millones de la gran obra de Felipe Calderón. Cuando en noviembre de 2012 el entonces presidente Felipe Calderón, panista, inauguró la central hidroeléctrica La Yesca en Nayarit, el mandatario panista exhibió la obra como una de las más relevantes de su sexenio, con una capacidad de producción de 750 megavatios, la mitad de la demanda máxima de Guadalajara. Esta infraestructura en el cauce del Río Grande de Santiago se presentó a la opinión pública como la segunda presa más grande del mundo tras la de Tres Gargantas de China. Una década después, un informe elaborado por el abogado español Mauricio Cort oscurece la colosal obra panista.
O sea, súmele a la barda de una refinería que no se construyó, súmele a la suavicrema parada que no sirve para una chingada, súmele este escándalo. El proyecto se adjudicó a la constructora mexicana ICA y costó más de $1,000 millones, un 30% más del presupuesto inicial. Las sombras se ciernen ahora sobre un presunto documento de asesoría por el que Cort cobró $3 millones. El abogado percibió esta suma en Andorra en noviembre de 2012, cuando Calderón inauguraba en Jalisco una presa que dobla el tamaño de la pirámide de Keops de Egipto. 4 misteriosas empresas mexicanas transfirieron los 3 millones del informe a una cuenta de letrado en el Principado de Andorra. Se trata de las mercantiles comercializadora y marketing Maja, Internacional Transfer Gamba, Ramra Consulting y Asesoría y Edificación Integral Rutgal. La policía de Andorra cuestiona el informe de Cort, que se tituló Estudio de Riesgos para determinar la pérdida máxima probable del proyecto hidroeléctrico La Yesca, y sostiene que las firmas que abonaron el trabajo fueron instrumentales, sin actividad. Los agentes indican también que el letrado operó como pieza clave en un engranaje de pago de sobornos que funcionó para que constructoras resultaran agraciadas con adjudicaciones públicas, según un informe de los investigadores del Principado de Andorra. 3 meses después de cobrar en Andorra su misterioso estudio de consultoría, Cort envió el 80% del dinero a un depósito en la Caja de Ahorros de Panamá a nombre de la compañía de servicios fiduciarios Assets Trust and Corporate Service Inc. Los fondos se destinaron después a adquirir una propiedad en este país centroamericano, en el Ocean Reef, un residencial de lujo con club de yates y helipuerto, e invertir en un proyecto inmobiliario en la isla Pedro González, radicada en el denominado archipiélago Las Perlas del Golfo de Panamá. La policía de Andorra resalta que la constructora que ganó la adjudicación de la Yesca, ICA, era socio preferente en diversas licitaciones en México de la española FCC y de las sociedades Arados del Plata y Nesel Corp, que figuran como titulares de cuentas en la BPA, donde Cort cobró su informe. En la banca de Andorra, pues, habrían recibido fondos de FCC. Cort encara causas judiciales en Andorra, Panamá y España por gestionar comisiones ilegales para constructoras. Pues qué bonita familia, aunque ahora los panistas se rasguen las vestiduras y digan que son unas blancas palomitas, incluyendo al borrachales de Felipe Calderón, que va precisamente a España a juntarse con Cedillo y con Mario Vargas Llosa para tirar calabaza hacia México, cuando él tiene la cola muy sucia y muy larga, mi querido Ramiro. Pues hay que recordar, creo que fue un artículo de Jesús Cervantes, donde habla de Calderón como secretario de Energía y una venta de acciones de Repsol que se hace en un paraíso fiscal y que genera una comisión de cerca de $240 millones. Ustedes pueden buscar Jesús Cervantes y el artículo de Calderón. Te voy a pasar la nota es, yo creo, del 2012, 2013, y donde muestra, obviamente, que Calderón ha sido un corruptazo. Hay que recordar que cuando también, creo que fue gerente de un banco, fue secretario de no sé qué, que se autoprestó $3 millones. Calderón tiene la cola más larga que un zorro, y es un sinvergüenza que todavía sale a llorar, ¿no? A quejarse de persecución política, porque no solamente es un genocida, sino es un ratero de cuarta también. Hay que recordar también, Vicente, aquellos 48,000 millones de pesos que les congelaron a 22 políticos priistas en Andorra también. Y hay que recordar por qué está collado en la cárcel. O sea, obviamente lo que tú lees en la nota es parte de los mecanismos tan sofisticados de corrupción que tenían. Hay que recordar la estafa maestra y cómo se hacían las simulaciones. Te pedían un estudio de impacto y te aplicabas uno de Wikipedia, agarraba los datos y te cobraba una lana y luego te quedabas con un porcentaje, ¿no? Y ese dinero regresaba. O sea, parte de los mecanismos de corrupción en México pues están ampliamente documentados. El problema es que no hay casi gente en el bote, que debería haber un chingo de gente en el bote por este tipo de cosas. Pero sí, los panistas no tienen ninguna vergüenza.
y merecerían desaparecer, básicamente, pero todavía tienen sus bastiones en algunos lugares. O sea, saludos a la gente de Querétaro, a la gente de León, que todavía viven en el medievo votando por panistas, pero es parte, ¿no? de ir saneando al país, saneando y sanando, ¿no? Saneando en el sentido de que debemos recuperar básicamente pues, el patrimonio que nos pertenece a todos los mexicanos, y que ellos, o sea, tú te ibas a estudiar economía a Harvard, pero realmente te convertías en un ingeniero financiero para robarte todo lo que pudieras por medio de los mecanismos más sofisticados. Yo recuerdo un libro de Federico Campbell, La invención del poder, y él menciona básicamente, por ejemplo, que en los estados uno de los personajes más poderosos era el secretario de administración, porque el secretario de administración hacía que todo fuese justificable, porque a final de cuentas tú consigues un despacho de abogados. Hay que recordar también las factureras, Vicente, y los más de 500,000 millones de pesos perdidos por ahí, ¿no? En factureras. Hay que recordar que los secretarios de administración de los gobiernos también, ¿no? Tienen esta parte importante en el sentido de que tenían los mecanismos más sofisticados de saqueo, ¿no? ¿Te juites o no te juites? ¿O quieres que siga la moral? Oye, por alguna extraña razón no hemos podido conectarnos con César Gutiérrez Priego, quien dejó la cámara corriendo en su automóvil, pero no ha regresado a su vehículo. Le mandamos un saludo al querido César Gutiérrez Priego, el abogado César Gutiérrez Priego. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras, a tus esfuerzos, mi querido Ramiro? Pues los invito a que compren mi nuevo libro de cuentos que se llama Los Rituales. A ver si producción tiene ahí la imagen. Ya está disponible en pasta blanda en Amazon. Yo creo que es mi mejor libro de cuentos, ese Los Rituales. Y pues ya saben, @Ramiro Atondo, @Chayo Ilustrado, y síganme en mis redes, y pues a los que se quieran suscribir a mi canal, que ya voy a empezar a meterle contenido ya que me acomode bien aquí de regreso a Ensenada, que ha sido una etapa nueva. Acomódate, tú date, acomódate. Pero bueno, les digo que ya aquí iremos trabajando ya más contenido a través de mi canal, y pues muchas gracias por el espacio, Vicente, y a ver qué pasó con el pinche Chabelo del César. ¿Dónde andará el cabrón? Bueno. Espero que todo esté bien, Mi querido Ramiro, ¿nos vemos mañana? Nos vemos mañana a mediodía, sí, claro que sí. Bueno, es que me imagino que te va a costar algún trabajito acomodarte. Ay, Vicente, eres tan inocente. Vitacilina, vitacilina, papi. Te mando un abrazo. Un abrazo, carnal, nos vemos mañana. Sale, cuídate, el maestro, el sensei Ramiro Padilla Tono. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.